en estas cosas que son, pues, duras, complicadas, te tengo que preguntar, Pedro Miguel, hablábamos de que el narco y que Morena y que Loret de Mola se atrevió a sugerir, entonces, Morena es un narcopartido, en una entrevista con una panista, no sé si lo viste. Bueno, pues te pregunto qué piensas de esto que publica la periodista Anabel Hernández. ¿Por qué? Porque Anabel fue mencionada incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador y reconocida por sus investigaciones, y ahora publica al otro lado del mundo, en el Deutsche Welle, en el servicio de radiodifusión alemán, en su columna, que luego de los resultados en las recientes elecciones, el triunfo de Morena en 11 de las 15 gubernaturas en disputa podría tener un impacto no solo en la geopolítica de México, sino también en la geocriminalidad, en un reacomodo de los cárteles. Sostiene que de acuerdo con fuentes de información, así lo señala, que conocen el tema de primera mano, los cárteles que tienen presencia en los estados en donde ganó Morena, tendrían a bien o ven con buenos ojos una estrategia de la 4T, así lo dice Anabel Hernández, un plan que denomina pacificación, el cual consistiría en negociar nuevas reglas, según dice ella, le llaman internamente, con los distintos cárteles de la droga que operan en dichas entidades. ¿Cómo ves estas declaraciones? Anabel Hernández siempre ha tenido todo mi respeto, pero yo señalaba hace unos días que me sorprendían algunas declaraciones que yo consideraba irresponsables, como el decir que López Obrador le agradeció al crimen organizado por portarse bien en el pasado proceso electoral, lo cual pues va del estilo de esto que están haciendo con Hugo López-Gatell. Andrés Manuel López Obrador, desde mi perspectiva, desde mi entendimiento, nunca le agradeció al narco por portarse bien en las elecciones, Pedro Miguel. Mira, yo siempre procuro no agarrarme del moco con otros colegas, a los que considero colegas, ¿no? Porque creo que es un ejercicio muy desgastante, muy estéril, y que acaba siendo una cosa muy autorreferencial. Entonces prefiero no opinar sobre lo que dice Anabel Hernández. Bueno, es un principio que tengo, es decir, a ver, y aclaro, ¿no? Hay gente a la que no considero colega. No considero colega a Loret de Mola. Yo no soy inventor de historias. Bueno, sí lo soy, pero cuando lo soy lo digo. Digo, escribí una novela. Pero cuando estoy tratando de hacer periodismo, no hago pasar una ficción como una verdad. Entonces, tal vez soy colega de Loret de Mola en tanto que escritor de ficción, pero como él no se reconoce como escritor de ficción, entonces no le puedo llamar colega, ¿no? O estos de los que estábamos hablando que salieron a mentir con respecto a López-Gatell. Pero más allá de lo que diga Anabel Hernández, mira, a mí me parece que hay un hecho muy claro, y es que el gobierno mexicano, a partir de 2018, cambió de paradigma en materia de delincuencia organizada. Cambió de paradigma y explícitamente renunció a la guerra contra el narcotráfico, y a la guerra contra la delincuencia organizada, y a la guerra a secas. Esto no es ningún misterio, no se requiere investigar nada para saberlo, porque López Obrador lo dijo desde su campaña, dijo, no voy a seguir por ese camino. Una guerra requiere tener enfrente un enemigo, y para mí no hay enemigos en México. Hay adversarios. Y ni siquiera los narcos son mis enemigos. A ver, porque los narcos, el narco, en todas sus expresiones, es el síntoma, no es la enfermedad. Tú puedes dedicarte a asesinar narcos, como lo hizo Felipe Calderón, que además asesinaba solo a los del bando contrario, porque hoy, por lo que sabemos, él estaba alineado con un cártel, y lo que supimos siempre, ¿no?
Anabel Hernández lo contó, ¿no? Que bueno, eso es como ponerte curitas y ponerte mertiolate en la pústula que te salió porque estás sifilítico, man, ¿no? Esto no sirve de nada. El narco tiene una génesis que no es la maldad humana ni que haya hombres malosos. La génesis del narco es la miseria, es la descomposición social, es la corrupción, es la desintegración familiar producida por la migración, por la falta de empleo, por el hambre, por las malas condiciones del sistema educativo y de salud. Y López Obrador dijo, esos son mis enemigos. La desigualdad social, la marginación, el hambre, el pésimo estado de los sistemas de salud y de educación públicas, y esos voy a combatir. Esa es mi guerra. Lo dijo abiertamente. Entonces, me parece que no viene al caso llamarse a sorpresa de que López Obrador no esté combatiendo a los narcos. No está en el horizonte de este gobierno. Seamos claros, no seamos hipócritas. En el horizonte de este gobierno está combatir las causas profundas del narcotráfico. Tú puedes dedicarte a matar narcos, a capturar narcos, a descabezar cárteles. No vas a acabar con el problema si no acabas con sus causas. Lo que sí vas a lograr es hundir al país en un baño de sangre o mantenerlo en un baño de sangre como lo hicieron Felipe Calderón y Peña. Y desde Fox, ya venía. Yo me acuerdo que los primeros descabezados en Michoacán fueron todavía con Fox. Y el primero que sacó al ejército a enfrentar disque a los narcos fue Vicente Fox. Entonces, pues me parece que hay una cortedad en el análisis cuando se dice que la cuarta transformación no está combatiendo al narcotráfico. Pues no lo está combatiendo. Está combatiendo las causas del narcotráfico, o lo está combatiendo, pero de raíz. Lo está combatiendo. Fíjate, ahorita van a sacar el beat, a decir, la cuarta transformación no está combatiendo el narcotráfico, no, fuera de contexto. Está combatiendo las causas, ¿no? Y me parece que esto tiene mucho más sentido porque combatir esas causas es algo que puede hacerse sin matar, sin que te maten, sin dejar viudas, huérfanos, sin dejar una cauda de dolor, sufrimiento, destrucción, etc. Me parece que es clarísimo. Y claro, la reacción oligárquica se agarra de esto para decir, si no lo estás combatiendo, porque es la única lógica que entienden, que tiene que haber plomazos y calibre 50 y granadas y la chingada, y helicópteros artillados, entonces estás con ellos. Es la lógica de las Beatriz Pajés Krause, como le llamé en la primera edición, porque dice, o estás con los narcos, tienes que tomar una decisión, López Obrador, o estás con los narcos o estás del lado de Estados Unidos. Pues ahora Estados Unidos es la panacea, es... Sí. No, o sea, ahora resulta, ¿no? Que o hacemos lo que dice papá Estados Unidos, papá Biden, o estamos del lado equivocado de la historia. Qué jodida, qué jodido análisis de personajes como Beatriz Pajés. Bueno, fíjate, es que esto te da un panorama muy preciso de la cortedad, de la simpleza del análisis de personajes que supuestamente esta es una periodista muy fogueada, ¿no? De un individuo que supuestamente tiene ciertas habilidades para analizar la realidad, y que lo ves y son una caricatura en el mal sentido de la palabra, porque yo a los caricaturistas pues los quiero mucho y estamos hablando de Rivera, de Hernández, del Fisgón, de Rapé, de gente que ha hecho muchísimo por este país y que tienen una agudeza y una profundidad mucho mayores que monitos, que porque son redactores de letras libres o de nexos, pues se sienten así los grandes analistas y que no son capaces de entender algo tan sencillo como que no puedes
no estar con el narco, lo cual no significa estar en contra del narco hasta el punto de querer matar a los cabecillas del narco, de que se maten entre ellos, de que los halconcitos amanezcan decapitados, de que los albañiles que le construyeron una casa al capo aparezcan como pila de cadáveres. No, hay algo más detrás de eso, hay muchas más posibilidades. La realidad no es tan simple como estás con el narco o estás contra el narco. No. Pero, pues fíjate cómo se desnudan estos individuos que supuestamente tienen una capacidad de análisis de la realidad. Queda muy claro, ¿no? Oye, sí, claro. Pedro, déjame plantearte dos temas, si te parece.